Hola, muy buenas tardes para todos. Qué gran privilegio tenerlos nuevamente con nosotros en este Construyendo Juntos del mes de agosto. Esperamos que las personas se vayan conectando en nuestras diferentes redes. Para nosotros es un gusto muy grande tenerlos presentes siempre en este tipo de eventos que tiene como objetivo mejorar la salud y seguridad en el trabajo de nuestros colaboradores. Nos vamos a conectar entonces por Instagram en este momento, también estamos por Teams y también estamos en Facebook. Por Teams tenemos la gran capacidad y es el deseo del día de hoy que todos podamos participar, que todos podamos levantar la mano, dar sus aportes o por el contrario, hacer todas esas diferentes preguntas que en algún momento tenemos con relación al tema de este mes. Vamos recibiendo entonces a las personas que hemos invitado para este evento. Aquí les voy a ir dando acceso. Recuerden que tienen la capacidad de abrir el micrófono para hacer sus preguntas o nos pueden dejar las preguntas también en el chat. Lo podemos hacer y aquí las vamos solucionando entre todos. Qué bueno es que puedan participar. Es el dinamismo de esta capacitación del día de hoy. Pero ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante y es la salud mental en el entorno de trabajo después de lo que hemos vivido en pandemia. La salud mental en el entorno laboral es demasiado importante y las enfermedades con relación a la salud mental se han incrementado demasiado. Problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión han sido, por decirlo de cierta forma, la segunda pandemia de estos últimos días. Pero entonces vamos a invitar a Daniela. Daniela nos va a explicar por qué es importante mantener un ambiente agradable dentro de la organización que permita el potencializar las cualidades que tienen los colaboradores dentro de la organización y de esta manera pues mejorar la empresa como tal y mejorar también la rentabilidad al final. Entonces vamos a invitar, ella es psicóloga, ella misma se va a presentar. Recuerden que podemos dejar las preguntas en el chat y al final vamos a tener entonces y vamos a calificar este evento para que podamos entonces mejorar un poco con relación a estos eventos que realizamos mes a mes. Entonces vamos a pasar a Daniela quien nos va a empezar o quien va a empezar con la capacitación. Tu empresa está a punto de sufrir riesgo reputacional, multas e incluso cierre total. Si perteneces a los sectores inmobiliarios, servicios jurídicos, contables, cobranzas o construcción, debes de aplicar el sistema Sagrilab. Y en Cruz Seguridad podemos ayudarte de manera sencilla. Sigue el siguiente link y conoce cómo en Cruz Seguridad podemos ayudarte con toda la implementación del sistema Sagrilab. Buenas tardes. Me presento entonces dándoles una calurosa bienvenida. Mi nombre es Daniela Otálvaro, soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. Llevo 10 años de experiencia realizando intervenciones en diferentes gremios laborales, previniendo la accidentalidad y el desarrollo de enfermedades laborales. Hoy precisamente nos compete un tema de interés común porque en tiempos de pandemia tuvimos un poco más de sensibilidad en cuanto a la salud mental, entendimos un poco más qué pasa en nuestro cerebro y qué pasa con nuestro relacionamiento con los demás cuando tenemos unas condiciones que no nos favorecen o no nos permiten estar en contacto con los demás. Pero de alguna manera también es importante analizar cómo está esa salud mental post pandemia porque estamos en un tiempo pospandémico, un tiempo en donde hemos tenido unos nuevos retos, pero que pareciera que luego de haber sido muy sensibles a las situaciones de pandemia, pareciera que cuando se reactivaron nuestras actividades laborales también se reactivaron algunas conductas agresivas que de manera consciente o inconsciente se reflejan en los entornos de trabajo. Y es que tenemos entornos de trabajo donde muchas veces las relaciones no son las más amenas, ¿cierto? Los conflictos hacen parte de la dinámica de los puestos de trabajo, pero los conflictos no pueden convertirse en un problema radical que afecte la productividad y asimismo la rentabilidad de los entornos de trabajo. Entonces, vale preguntarse de alguna manera, ¿por qué es importante entonces hablar de salud mental en el entorno de trabajo? ¿Sí? Tenemos personas conectadas en Instagram, tenemos también en nuestro live de Facebook y de alguna manera quisiera escuchar a algunas personas. Muy bien.
¿Por qué creen que es importante entonces que hablemos de salud mental en el entorno de trabajo? Incluso usted cómo se siente en su salud mental en cuanto al nuevo entorno de trabajo que tiene o en su regreso a su entorno laboral. Porque este año tenemos nuevamente personas regresando al entorno laboral, especialmente en nuestro país cuando la normatividad cambió hace aproximadamente un mes y medio. ¿Sí? Mientras lo piensan y de alguna manera se autocuestionan sobre cómo está en ese momento su salud mental, les voy contando un poco. Nosotros tenemos un cúmulo de emociones que constantemente están interactuando. Aquello de que las hormonas solamente afectan a las mujeres es algo completamente falso. En nosotros se manifiesta el periodo menstrual y en nosotras se manifiestan unos cambios fisiológicos que pueden ser muy evidentes, pero eso no quiere decir que ese cúmulo hormonal no afecte también al otro sexo, ¿cierto? De hecho, nosotros somos seres humanos constituidos por hormonas que constantemente estamos generando unas emociones y que cuando esas emociones no se tramitan de la mejor manera, también en los entornos de trabajo se evidencia. Entonces tenemos un estrés que nosotros estamos de alguna manera condicionados a resistir o de alguna manera padecer un estrés que dentro del ámbito laboral y las exigencias nos eleva las emociones y nos hace pensar incluso a veces que podemos sentir frustración o desmotivación laboral o incluso una falta de comprensión o falta de atención a la relación con el otro, pero de alguna manera también esos cambios emocionales cuando no se trabajan, cuando no se aceptan, cuando yo entro en la negación en mi entorno de trabajo, entonces también se genera que sea más improductiva, que se active la desmotivación y que de alguna manera entorpezca la labor del entorno de trabajo, ¿cierto? Entre yo más siga en mi estado de negación de que nada me pasa, de que las emociones no están conmigo, de que yo siempre estoy perfecta en mi entorno de trabajo o que siempre de alguna manera estoy haciéndolo bien, mientras yo más siga en ese estado de negación, más dificultades voy a tener con el relacionamiento con los demás. Entonces, ¿por qué tendríamos que pensar en la salud mental en el entorno de trabajo? Porque de alguna manera nuestras relaciones interpersonales sí dependen de esas emociones que nosotros consciente o inconscientemente nos esforzamos de pronto muchas veces en ocultar, ¿cierto? Y entonces la salud mental en el entorno de trabajo también se ve reflejada en la manera como atendemos a nuestros clientes. Y tenemos un cliente interno y externo. De ahí nuestra segunda pregunta de cómo está nuestra relación interpersonal con el cliente interno y externo. Porque atendemos un usuario que es externo, que nos demanda tiempo, que nos demanda funciones, que nos demanda de alguna manera unas exigencias y que precisamente lo que hacemos en el entorno de trabajo me permite o permite que la empresa sea rentable, pero de alguna manera muchas veces estamos muy bien con el cliente externo, pero olvidamos ese cliente interno. Y el cliente interno es mi compañero de trabajo, ¿cierto? El cliente interno es mi jefe, el cliente interno es la persona que todos los días me acompaña a hacer una función. Y muchas veces el maltrato normalizado a ese cliente interno, entonces hace que el entorno de trabajo se vuelva más desmotivante y que llegue al pensamiento extremo que me lleva a la tristeza, y es que llegue a pensar en renunciar de mi entorno de trabajo o en hacer las cosas de manera inapropiada, porque la frustración también me genera desmotivación y falta de compromiso con el otro. Muy bien, entonces salud mental. Quisiera invitar a Ladi Múnera, que está conectada con nosotros a través de Teams, para que nos lea esta diapositiva. Hola, buenas tardes. Hola Ladi, buenas tardes. No la veo solo la mitad. Danos un momento. ¿Ahí la ves bien? No, corrió un poquito más, pero no se ve completo. Ok. Bueno, voy a leer entonces esta diapositiva. ¿Me confirma de pronto alguien más si ve también la diapositiva cortada? Yo también la veo. Ahí sí. Ahí sí está bien. Listo, gracias. Ladi, ¿puedes leernos la diapositiva? ¿Ya la ves bien? No, yo la sigo viendo cortada. Ok. Bueno, la voy a leer entonces, esperemos que en la siguiente diapositiva ya te aparezca mejor.
Entonces dice, la salud mental en el trabajo, es que las emociones también llegan a trabajar, ¿cierto? Es más, la inteligencia emocional representa el 80% del éxito de un trabajador o de un empleador exitoso y son estratégicas en términos de rentabilidad. Cuando yo no asimilo la responsabilidad de cómo están mis emociones, la rentabilidad o la productividad de mi entorno de trabajo disminuye, ¿cierto? También la euforia y la misma ansiedad puedo utilizarla para que sean estratégicas ante ciertas situaciones que me generan mucho estrés. De hecho, emociones como la ansiedad o la angustia permanente, bien direccionada, una vez aceptada, me puede permitir ser más productivo. Lo que pasa es que generalmente el ser humano o el trabajador se queda en la emoción de la angustia, ¿cierto? No la acepta, no la asimila, no la canaliza para hacer mejores actividades y al quedarse en ella entonces se disparan los episodios de ansiedad. La ansiedad es una emoción completamente normal, ¿cierto? Hace parte del éxito también de un trabajador. A veces cuando estamos muy ansiosos podemos ser altamente efectivos. A veces cuando estamos muy ansiosos podemos dar las ideas más innovadoras. También si canalizo bien la ansiedad, entonces de alguna manera la ansiedad me permite ser más activo y estar más proactiva en los entornos de trabajo. Pero si yo me niego y no la acepto, entonces esa inteligencia emocional no va a presentarse en mi entorno de trabajo y voy a hacer las cosas inapropiadamente. Entonces muchas veces las personas creen que los conocimientos técnicos y que la alta experiencia lo son todo para poder llegar a una situación de éxito, sea de éxito con mi cliente interno o con el cliente externo. Lo que muchas veces desconocemos es que pueden haber excelentes conocimientos relacionados con lo que tenemos que hacer, una gran experiencia y incluso experiencia no basada en estudios realizados, sino precisamente en el contacto con el otro. Pero si yo no acepto las emociones que tengo, si no las asimilo, si no las canalizo, de alguna manera la emoción se me va a volver no estratégica, sino al contrario, precipitante de estrés. Y entonces aparece ya no el estrés que soy capaz de resistir, sino que se me vuelve un estrés patológico, ¿cierto? La pregunta sería, piense de una manera introspectiva, ¿cómo están sus emociones en este momento? ¿Cómo estoy yo hablándole a mi cliente interno? ¿Cómo estoy yo dirigiéndome al cliente externo? De alguna manera, ¿cómo estoy canalizando todo ese cúmulo de emociones de mi día a día cuando no resuelvo las situaciones, cuando empiezo a llenarme de un poco de insatisfacción o de mucha insatisfacción, cuando empiezo a no ver a mi compañero como un compañero de trabajo, sino como un enemigo incluso dentro del entorno de trabajo, o incluso cuando empiezo a ver al cliente externo como alguien que no merece tanta atención de mi parte? Tendría que pensarme nuevamente cómo están las emociones ahora, ¿cierto? Y entonces, como nos mencionaba ahorita nuestro compañero Steven, la salud mental es como la segunda pandemia, de alguna manera, porque llegamos a unos estadios de, de comprensión y entonces, como vemos aquí en la diapositiva, durante la pandemia aprendimos e interiorizamos las emociones como que siempre están, ¿cierto? Las emociones no se anulan, no las puedo desaparecer, no se borran y no se eliminan. Al contrario, se aceptan, se asimilan, se fortalecen y al aprender que tengo una emoción que está tambaleando, que está generándome mayor estrés, entonces de alguna manera transformo, como habla la ciencia, de que las emociones son algo similar a la materia. No se elimina, ¿sí? Pero se transforma, no se anula, pero se transforma. Entonces, hablar de que tenemos emociones malas o emociones buenas es quizás la peor afirmación que podríamos realizar, ¿sí? Simplemente tenemos unas emociones que canalizamos o que no canalizamos de la mejor manera. Pregunto, alguien que quiera de pronto contarnos, actualmente, ¿qué porcentaje de sus emociones realmente es tramitado adecuadamente? Me explico. Ante situaciones donde identifico que se me aumenta el nivel de estrés, ¿qué mecanismos o qué estrategias estoy utilizando para disminuir esa situación de estrés? De pronto alguien que nos quiera contar qué estrategias o qué hace cuando está ante una situación que le demanda estrés, que le genera mucha ansiedad, que le genera mucha frustración, qué hace para disminuir ante su cliente interno o su cliente externo esa sensación de frustración o de desmotivación.
también pueden participar en el chat, ¿sí? Muy bien. Entonces pregunto a Alexandra García, que es una de nuestras invitadas. Alexandra, ¿normalmente qué haces cuando estás ante una situación de mucho estrés laboral? Hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Normalmente lo que uno haría es como, no sé, suspender la actividad que está haciendo, tomar una pausa activa, pensar en algo diferente y luego ya seguir con la jornada laboral. Tomar como una pausa. Ok, Por unos cuantos minutos de cambiar de actividad. muy bien. Normalmente entonces tú realizas eso. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más hace algo diferente a la pausa activa o cambiar de actividad? Uno casi siempre, o lo que yo implemento es salir a caminar, Ujú, de pronto hacer la respiración consciente, o muy lo bien. otro es uno hacer algo con el grupo de amigos. Eso es muchísimo. Sí, de hecho las relaciones, muchas gracias por compartirnos tu opinión. De hecho, las relaciones interpersonales o la vida social de alguna manera minimiza la sensación de frustración, ¿cierto? De alguna manera, cuando nos relacionamos con los demás o cuando tenemos de alguna manera una identificación con la situación que también viven otras personas, entonces comprendo que de alguna manera eso me lleva me hace entender la humanidad, ¿cierto? Y que la humanidad precisamente es la construcción de un montón de relaciones que pueden ser conflictivas, pero que realmente la humanización cómo me siento frente a lo que le escucho que le pasa a otros amigos o a otras personas, también de alguna manera me ayuda a ubicarme y saber qué pasa a los demás y que también puedo solucionarlo y afrontarlo. Por aquí en el chat nos hablan, nos saludan, hola, buenas tardes. Sandra nos menciona, yo practico el Ho'oponopono, que es una técnica bastante adecuada. De hecho, es una técnica que nos sirve mucho para la concentración y es que tomo ciclos de concentración o ciclos no, tiempos determinados de concentración. Ok, entonces les explicaba que tomo espacios de concentración, 20 minutos de concentración por 5 minutos de descanso o 40 minutos de concentración en una misma actividad por 10 o 15 minutos de descanso y de alguna manera así también programo mi mente a que tenga que estar concentrado en una actividad. De hecho, nuestras herramientas de trabajo como el celular y demás son grandes distractores, pero como tengo que estar pendiente de ellos, de alguna manera programarme para hacer una actividad de manera concentrada me permite tener mejor las emociones. De hecho, cuando yo estoy constantemente cambiando el foco de atención, entonces miro el celular 5 minutos, el computador, luego miro otro chat, etcétera. Entonces ahí tengo un cóctel de emociones, porque cuando estoy en el chat me puedo enojar con lo que estoy leyendo. Abro otro chat y me puedo emocionar. Voy al computador y entonces veo un correo que me genera mucha angustia porque no sé cómo responderlo. Y ese cóctel de emociones me va a estallar de tal manera que entonces voy a tener una conducta agresiva que la normalizo. ¿Cierto? Y la normalización de las conductas de agresividad también me despersonifican. No sé si de alguna manera les ha pasado a algunas personas que cuando están en ciertos entornos de trabajo sienten como que se despersonificaron, como que se salieron de sus emociones, ¿cierto? Como que ya sus conductas o su personalidad es muy diferente o está muy cambiada respecto a cuando ingresaron a trabajar. Y entonces eso tiene que ver con los entornos de trabajo también. Cuando estoy en un entorno de trabajo donde tengo una sensación de seguridad, de respeto, cuando siento que las otras personas de alguna manera son amables o son cooperativas o son solidarias o me generan una sensación de tranquilidad y de paz, mi personalidad empieza a proyectarse de una mejor manera. Pero cuando en el entorno de trabajo soy de alguna manera
generadora de violencia o recibo violencia constante, la sensación de inseguridad y desmotivación es constante y la personalidad empieza a cambiar. ¿Por qué cambia? Porque se activan los mecanismos de defensa. Entonces el mecanismo de defensa es el aislamiento, la evitación de las personas, alejarme de los demás, no ir a almorzar en el mismo horario laboral, de pronto generar una condición de anulación del otro, ¿cierto? Anular la opinión del otro, anular la llamada del otro, no contestar las llamadas de los clientes que me generan mayor estrés y de alguna manera eso también se va a represar y ese cóctel de emociones va a estallar. Entonces, cuando nos hablan de la técnica del oponopono, ¿cierto? De alguna manera es programar mi mente a que esté concentrada para evitar el cóctel de emociones. Entonces ahí pasamos a nuestro siguiente chat que dice, yo paro, hablo con alguien, a veces pongo música. De hecho, es muy valioso cuando en los entornos de trabajo se permite escuchar música porque los instrumentos musicales sí activan las emociones de una manera diferente. De hecho, escuchar rock, escuchar salsa, cuando yo escucho el instrumento, incluso puede pasar con el reggaetón y otros estilos, otros tipos de música, cuando yo escucho el instrumento como tal, mi cerebro sí se activa y segrega de alguna manera adrenalina. Entonces mi sistema nervioso, de alguna manera con ese neurotransmisor activado, funciona mucho mejor y así de alguna manera resisto más situaciones de estrés. El problema está cuando utilizo la música de manera constante y me anulo del entorno alrededor. Entonces a veces he llegado a entornos de trabajo donde las personas están escuchando música, pero están tan involucrados en su escritorio o su conexión con el entorno está tan minimizada que de alguna manera el entorno también termina anulando a esa persona, ¿cierto? Cuando yo no me esfuerzo por relacionarme con el otro o cuando anulo a ese cliente interno o externo, el cliente terminará anulándome también. Entonces, la música utilizada todo el tiempo durante la jornada laboral con audífonos durante 8 o 10 horas que estoy en la jornada laboral, incluso en casa, de alguna manera hace que el entorno termine anulándome y entonces las consecuencias del comportamiento de anulación del entorno hacia mí, de alguna manera las voy a recibir con agresividad, ¿cierto? O las voy a entender como una agresividad directa hacia mí sin analizar que esa anulación que me hace el entorno es porque yo misma la creé por estar anulada todo el tiempo con audífonos todo el tiempo. ¿Listo? Muy bien. En pandemia entonces fuimos muy comprensivos, pero llegamos a la pandemia y pareciera que estamos más sensibles o comprensivos. Yo diría que la sensibilidad y comprensión del otro funcionó muy bien hasta el año 2021. En el 2021 estábamos como retomando a las labores y estábamos muy comprensivos, ¿cierto? Pero en este 2022 se ha analizado y de hecho se ha comprobado en estudios de ciencia y de comportamiento humano que en el 2022 pareciera que es como sobreviví el 2020, padecí el 2021 y en el 2022 estamos más individualistas. Y entonces la sociología nos habla de que cuando el individuo piensa en su individualidad y se enfoca en su individualidad y pierde el sentido de conciencia social, de alguna manera la rentabilidad, la productividad, la relación con los demás se nos va a pique, ¿cierto? Y tiene también que ver con las emociones. Parece que entonces ahora después de la pandemia nos volvimos más fuertes pero más insensibles. Nos volvimos inquebrantables pero más insensibles. Nos volvimos incluso un poco más tiranos. Porque si sobreviví a la pandemia y pude con mis emociones, pues los demás deben poder con sus emociones, ¿cierto? Y de alguna manera esa tiranía en los entornos de trabajo también nos genera que las personas se aíslen o que las personas ya no quieran de alguna manera socializar con nosotros. Nos volvemos más imponentes, ¿cierto? Y la imposición va no solamente desde los entornos de trabajo, sino también con la pareja, con la relación con la familia. Entonces, el extremo de sensibilidad que padecimos durante el 2020 en pandemia, en el 2021 continuó, pero en el 2022 se menguó a tal punto que se nos volvieron conductas de agresividad. Entonces tenemos unos indicadores de intolerancia mayores en nuestra comunidad. Tenemos indicadores de intolerancia mayores en nuestros incluso accidentes viales. Resulta que nuestra Agencia Nacional de Movilidad de nuestro país
de Tránsito y Movilidad nos informa que los accidentes y las agresiones en los lugares, en las vías públicas incluso, se están presentando muchos accidentes, no solamente por sucesos repentinos, sino porque entre las personas se generan accidentalidad, porque estoy peleando en el vehículo, porque conduce más rápido, porque estoy apostando una carrera o porque el peatón se atravesó y no me dio tiempo de frenar. Entonces, de alguna manera, esta impulsividad, la tiranía, el estar tan, en este momento tan imponentes, también se ve en el tema de salud pública. Entonces, si yo lo llevo a los entornos de trabajo, ¿qué está pasando en tu entorno de trabajo? ¿Qué rol estás asumiendo tú ante tus compañeros de trabajo? ¿Te has puesto a pensar incluso qué generas en la salud mental de tus compañeros de trabajo? A veces estamos solamente de este lado pensando en cómo me siento yo, con cómo me tratan los demás, mi cliente interno y externo, pero te has puesto a pensar tú cuál es tu rol frente a la salud mental de tus compañeros de trabajo. ¿Tú qué haces para que esos compañeros de trabajo estén más felices, ¿cierto? Para que estén más estables, para que estén motivados. Les dices que lo están haciendo bien. Y aquí no me refiero solamente al jefe que motive a su personal. Tú le dices a tu compañero de trabajo que hizo bien el trabajo. Tú le dices al personal que tienes a cargo que lo hizo bien. Tú le manifiestas a las personas cómo te estás sintiendo y le solicitas de manera respetuosa las cosas que necesitas en tu trabajo. Pues la ciencia del comportamiento humano, como dice en nuestra diapositiva, demuestra que cuando hay una alta exposición a situaciones de estrés laboral, las emociones dejan de estar bajo control y se disparan las emociones que no conocíamos, incluso a llevarnos a tener unos comportamientos no deseados. Les hablaba ahorita de la despersonificación, ahora les hablo de esas emociones que desconocemos. Entonces pregunto, ¿sí? Bien, vamos a responder primero una inquietud que tiene Luz Mary. Bienvenida. Hola, Luz Mary. Hola. Pronto levantó la manito por error. Muy bien. Seguimos también conectados por Instagram, seguimos en nuestro live. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Muy bien. Entonces pasamos a nuestra parte comportamental y cómo como empresa debo evaluar nuestra parte comportamental o cómo vamos a identificar qué diagnóstico tenemos en el entorno de trabajo o de alguna manera cómo realizamos en nuestras empresas la identificación de cómo está la salud mental de nuestros trabajadores. ¿Listo? Entonces dice, voy a pedirle ayuda a Katherine González, que está por aquí conectada. Bien, Katherine. Gracias, Katherine. Buenas tardes. Bien. No veo muy bien la diapositiva. Aló. Hola. Me dices que no la ves No. muy bien. No, no me sale la diapositiva. Está la veo pequeña en la parte de abajo, me sale grande. Vale. Muy bien. ¿Ahí la ves mejor de pronto? No, Bien. No, Listo. Vamos a organizar aquí el detalle técnico. Lo que pasa es que yo creo que hay que cada uno debe darle doble clic a la pantallita donde se muestra la diapositiva para que sea esa su pantalla principal. Muy bien. Muchas gracias por esa intervención. Alguien que haga el proceso. ya me sale. Listo, Katherine. David Sola, se ve un poquito borrosa, en su libro del caos
O pongamos, vamos a decir, que cuando los puede. Bienvenidos los niños. Los niños también hacen parte de nuestra salud emocional. Gracias. ¿Sí? De manera correcta. Nos devuelve otra vez, estaba bien y ya se devoró. Bueno, Katherine. Listo, yo la voy a leer. ¿Sí? Gracias. Dice, David Solá, en su libro Del caos emocional a la paz interna, explica que cuando no podemos gestionar de manera correcta lo que sentimos, entramos en un caos emocional. El cerebro racional, que es nuestro hemisferio izquierdo, y el cerebro emocional, que es nuestro hemisferio derecho, entran en contradicción. Entonces perdemos el control y experimentamos diferentes comportamientos, reacciones y sufrimientos. De hecho, hablar ahora de que en el entorno de trabajo hay sufrimientos y padecimientos era algo que hace unos años no se hablaba, solo se mencionaba que había un estrés laboral. Ahora hablamos de sufrimientos y padecimientos dependiendo de las condiciones ante las que estamos expuestos. Generalmente la confusión y el desorden rigen este tipo de situaciones. Aquí hago la pregunta para que cada uno haga la introspección. ¿Qué confusión es la que tienes diariamente en tu entorno de trabajo? ¿Cierto? En tu cargo, ¿cuál es la confusión constante? ¿Qué es aquello que todo el tiempo te desgasta energía, que te genera un pensamiento repetitivo, que en psicología llamamos el pensamiento rumiante, que es constante, que es repetitivo, que te hace cuestionarte, incluso preguntarte por qué todavía estás en ese lugar de trabajo? ¿Cuál es ese pensamiento que te desgasta energéticamente tanto que hace que tú todos los días retomes la idea y que sientas más frustración? Incluso analiza tu puesto de trabajo. Cuando estamos en entornos de trabajo donde hay como un desorden constante, donde hay muchas cosas todo el tiempo, ahí hablamos también de un caos emocional, porque lo que tenemos en nuestra mente también se refleja en esos entornos de trabajo. Entonces, incluso un puesto de trabajo, y cuando hablo de puesto de trabajo, no solo hablo del escritorio, hablo también de cómo tengo yo organizado en mi computador o en mi ordenador los documentos, los archivos y lo que debo realizar, cómo planifico las actividades, cómo planifico el tiempo, y ahí aplica la técnica que nos mencionaban ahorita. De alguna manera, cómo es mi orden y cómo es el aseo de ese entorno, porque de alguna manera sí es el reflejo de cómo me encuentro yo en cuanto a mi propia salud mental. Continúo leyendo. Dice, debido a esta pérdida de control nos es difícil tomar decisiones. Usted notará en algún momento que cuando usted está en un estallido, en un cóctel de emociones, tomar decisiones, ¿cierto? Interiorizar información, memorizar información, adquirir nuevos conocimientos, de alguna manera le generan un poco más de desgaste, ¿cierto? Que incluso usted pueda decir, hay actividades que anteriormente me demoraba 30 segundos, 30 minutos, perdón, y ya me demoró 2 horas, ¿cierto? Es una actividad que hago de manera repetitiva, pero hoy me estoy demorando demasiado. Y a veces entonces uno analiza la actividad y no es que haya cambiado el tiempo de la actividad o la función como tal, sino que hay un caos y un cóctel de emociones que no permiten que te concentres, que memorices, que tengas atención en los detalles. También cuando nuestro cerebro racional y emocional entran en contradicción, nos sentimos inseguros y más vulnerables. Entonces ahí es donde al sentirnos vulnerables y al sentirnos con inseguridad, no generamos situaciones adecuadas de atención al cliente interno y externo. Entonces preferimos agredir en nuestro mecanismo de defensa de evitar que el otro me diga algo, que el otro me imponga una actividad más o que me solicite un favor. Preferimos agredir y muchas veces la agresión se hace de manera pasiva, ¿cierto? Pregunto, ¿qué sería una agresión pasiva? En un entorno de trabajo, ¿cómo podría decirse cómo, o qué ejemplo me pueden dar de una agresión pasiva en un entorno de trabajo? Por ejemplo, Janet Arias, que está por aquí conectada. Janet, ok, veo por aquí también. Hola, Janet. Hola, ¿cómo estás? Gracias.
Janet, ¿qué ejemplo podrías darnos, según lo que consideres? Aquí estamos todos aprendiendo también. ¿Qué ejemplo podrías darnos de agresión pasiva en un entorno de trabajo, entre compañeros o con un cliente? Pues de pronto cuando uno dice las cosas mal, o sea, así no las diga insultando, sino que de pronto utilice una mala palabra, pues que le llegue a la persona como obligándole al compañero cosas, Ujú. como dice la compañera, pues no, no sé. Pero lo que acabas de mencionar es válido y muchas gracias por la participación. De hecho, la comunicación nuevamente asertiva de la que tanto hablamos, que también es de alguna manera utilizada la inasertividad para generar agresiones pasivas. Entonces, cuando le voy al puesto de trabajo de mi compañero y no miro a mi compañero, sino que le hablo como a medias, ¿cierto? Cuando le envío a dar constantemente la información a otros compañeros o envío la información con otros compañeros de trabajo. Por acá en el chat participan diciéndonos, negándonos a ayudarle a algún compañero. Muy bien. Ignorando a un compañero. Muy bien, Katherine. Decirle que luego le soluciona algo y no hacerlo. Sí, de hecho, porque la falsa promesa de solución también genera que en el otro se pierda la confiabilidad en tu actividad. Entonces se vuelve de alguna manera una agresión pasiva que cuando se repite constantemente y el otro la devuelve, porque el otro se considera en el derecho de devolver esa falta de favor, de alguna manera se nos vuelve un pensamiento o una situación de conflicto para todos, ¿cierto? Muy bien. Dentro de las agresiones pasivas, entonces también tenemos de alguna manera correos o chat agresivos, ¿sí? De hecho, si hablamos del control de emociones, yo también tendría que releer los mensajes que escribo cuando le estoy preguntando a un compañero o solicitando una información a un compañero. De hecho, muchas veces pareciera que le dejamos la responsabilidad al otro de que leyó mal el mensaje, pero yo no hago el ejercicio de releer mi mensaje, ¿cierto? De volver a mirar, de volver a leer, de replantear lo que estoy escribiendo. Muchas veces incluso el afán de el estar comunicándole a otra persona no me permite ver el error en mi comunicación. Y entonces escribí como lo pensé y luego me arrepentí, pero ya había enviado el mensaje y ya le había llegado a la otra persona. Por eso es tan importante tomarse la pausa. No siempre es bueno responder en el momento que tengo la emoción del enojo más elevada, ¿cierto? El enojo es una emoción completamente natural, que todos la tenemos y que no se puede decir que es mala, porque el enojo incluso me permite manifestarme ante las situaciones que considero injustas, ¿cierto? Cuando yo percibo algo injusto, el enojo me permite manifestarlo, pero entonces hay una situación y es que cuando yo no controlo el enojo, suele verse en agresiones pasivas a través de chat, de correos electrónicos o de pausas en el teléfono. Cuando estoy muy enojada, es mejor decir, te llamo en un momentico, así como pasa también con la pareja. Hay usuarios incluso que en su momento, si puedes hacerlo, es una buena técnica. De alguna manera minimiza la agresión que se pueda presentar muy posiblemente en esa llamada o en ese contacto con el otro. Muy bien. Entonces pasamos a nuestra parte de alguna manera legal para identificar qué diagnóstico tienen las empresas en cuanto a salud mental. Anteriormente hablábamos de clima laboral, pero de alguna manera estos comportamientos y estas emociones se volvieron algo tan evidente en la cultura organizacional de múltiples empresas que el Ministerio de Trabajo desde hace ya varios años viene diciendo, bueno, vamos a ponerle a esto un tema legal, tenemos que analizar cómo está el comportamiento, cuál es el nivel de riesgo psicosocial que tenemos en la empresa y porque la agresividad también me genera enfermedad y accidente laboral. ¿Listo? Entonces, la primera resolución me habla del riesgo psicosocial. Aquí les voy a mencionar como las más, digamos, fundamentales,
que es importante entenderlas o de alguna manera mencionarlas, porque en el contacto que ustedes tienen con el cliente interno o con el cliente interno, de alguna manera, cuando yo tengo un diagnóstico de empresa, puedo identificar cómo van a comportarse mis trabajadores o cómo van a comportarse mis compañeros de trabajo o qué debo hacer o qué debo identificar qué pasa en mi cultura organizacional para evitar la agresividad o tener un contacto inapropiado con el cliente interno y externo. Entonces, la primera resolución, que es la 2764, de hecho es una resolución que se actualizó este año, pero ya, digamos, es una actualización de otras dos resoluciones que hemos tenido en el 2019 y 2008, en donde se habla de la importancia de medir, prevenir, intervenir el riesgo psicosocial. De hecho, aquí en esta diapositiva se menciona, la 2764 es la que establece que en las empresas se debe hacer identificación y evaluación de riesgo psicosocial, se deben tener actividades de prevención e intervención y monitoreo permanente de las condiciones o los factores ante los que se encuentran los trabajadores que puedan generar riesgo psicosocial o que puedan generar patologías ocasionadas por estrés laboral. Entonces, cuando se invita a estas reuniones, o cuando a las personas se les realizan talleres en su entorno de trabajo, o cuando se habla de ansiedad y de depresión en el entorno de trabajo, es importante participar, ¿cierto? Es importante quienes son líderes de otras personas que permitan estos espacios para hablar de salud mental, porque ahí no solamente estoy interviniendo que las personas que tienen alguna afectación puntual, algún comportamiento agresivo, de frustración o desmotivación constante, reactiven como sus neurotransmisores y de alguna manera perciban su entorno un poco más seguro y agradable, sino que de alguna manera también estoy previniendo el desarrollo de enfermedades. De hecho, el decreto 1477 del 2014, desde este año, del 2014, incluye como enfermedades mentales los trastornos, como enfermedades, perdón, laborales los trastornos mentales. Entonces, en el anexo 4 me habla de que una persona en un entorno de trabajo, dependiendo del tipo de condiciones ante las que se encuentre expuesto y de la falta de intervención de las habilidades sociales y de su salud mental, podría desarrollar trastornos de personalidad o del comportamiento, trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos incluso, alucinaciones, que está relacionado con ver o escuchar cosas que no son, trastornos mentales orgánicos o sintomáticos no especificados, que empiece a somatizar la enfermedad mental en su cuerpo. También podría tener trastornos de ansiedad o padecer episodios de ansiedad. Recordemos que en salud mental, o aprendamos que un episodio de ansiedad es cuando yo durante 3 meses de manera constante tengo una sensación de pánico, de angustia constante, tengo temblores, dolores de cabeza, ingiero muchos alimentos o muchos líquidos, generalmente son alimentos que no son saludables, cuando tengo sudoración, ¿cierto? Cuando ante ciertas situaciones entonces se me empieza a manifestar toda esa sintomatología y incluido el dolor de cabeza, los dolores en brazos, en articulaciones, ahí estoy pasando por episodios de ansiedad. Y cuando en el año padezco constantemente de 3 episodios de ansiedad y hablamos de un trastorno de ansiedad que puede ser específico o no especificado. Puede ser específico de que tengo un trastorno de ansiedad puntual cada vez que tengo un cierre de mes, ¿cierto? Tengo un episodio de ansiedad puntual cada vez que tengo que comunicarme con un cliente y tengo que trabajar todo este mes con ese cliente. Pero también se puede presentar que el episodio de ansiedad ya pase a ser un trastorno de ansiedad grave que requiera medicación, que sea una enfermedad mental y que sea generalizado, que se presente en cualquier momento. Entonces, ahí consideramos que es enfermedad laboral. También podemos tener reacciones de estrés que pueden ser postraumáticos debido a situaciones traumáticas al interior de la empresa, como ser humillado de manera pública, como ser descalificado constantemente en reuniones laborales, como minimizar la carga laboral buscando que la persona se aburra en su puesto de trabajo, que eso también lo llamamos como acoso laboral. También podría haber situaciones de estrés cuando estoy bajando a la persona de cargo para que se empiece a sentir de alguna manera, digamos, un poco más, más inseguro en su puesto de trabajo, generando una situación de estrés mayor en su puesto de trabajo, ¿cierto? También podemos tener trastornos adaptativos que están relacionados con no me adapto
al nuevo usuario que estoy atendiendo, al nuevo cliente, no me adapto de alguna manera al nuevo jefe que tengo en mi puesto de trabajo, y esos problemas adaptativos se pueden dar por motivos personales o por condiciones del entorno que no me permiten la adaptabilidad. También se pueden presentar trastornos del sueño, apneas del sueño, pánico durante de alguna manera jornada como tal de sueño, de descanso, fatiga constante o cambio en el ciclo de sueño, que es cuando hay un cambio en mi ritmo circadiano porque no me estoy durmiendo lo suficiente o no estoy teniendo un sueño moro o un sueño reparador. También tenemos unas demencias que se pueden generar. Estos son casos un poco más específicos, pero que también se ha logrado evidenciar qué pasa cuando tengo ciertas situaciones psicóticas que se me pueden presentar en el entorno de trabajo. Esto específicamente también pasa cuando la persona de pronto en su entorno de trabajo está expuesto a un entorno o una inhalación de sustancias químicas o demás que se me convierten en enfermedad mental también. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con nuestra relación con los clientes? ¿Sí? Si le preguntara a usted en este momento para que se responda a sí mismo, ¿cómo está la relación con su cliente interno, que son sus compañeros de trabajo, las personas de otras áreas a quienes les tengo que solicitar información importante para mis clientes? Si usted la tuviera que calificar de 1 a 10, ¿cuál sería la calificación que le da su relación con los clientes? Y si esa relación la tuviéramos que dividir o subdividir en puntualidad en la relación con los clientes, amabilidad, efectividad o rapidez con la que le brindo información a mi cliente interno, sensación de compromiso. ¿Usted qué calificación le daría a cada una de esas, entendiendo que estamos calificando el cliente interno? Ya vamos con el cliente externo, ¿cierto? Entonces, en el cliente interno, usted de 1 a 10, ¿qué calificación le da a la puntualidad con la cual atiende o da respuesta a las solicitudes de su cliente interno? ¿Sí? De 1 a 10, ¿en cuánto estamos? Estoy en 5 porque me siento un poco desmotivada, porque siento que no estoy tan bien en el entorno de trabajo, porque siento que desde mi casa puedo trabajar y los demás verán cómo lo resuelven. Yo estoy muy concentrada en mi trabajo, me estoy priorizando en mi trabajo, porque eso también podría pasar, ¿sí? Segundo, ¿cómo estoy en la efectividad de la información o qué tan efectiva estoy siendo para mi cliente interno? ¿Cierto? ¿Qué tan rápido estoy resolviendo las cosas? ¿Qué tan efectiva, qué tan asertiva estoy siendo en las solicitudes que hace mi cliente interno? ¿Cierto? O, por el contrario, qué tan lenta estoy, qué tan pausada estoy, como se dice en redes sociales, qué tan taciturna estoy, qué tan relajada estoy en la respuesta que le doy a esos clientes internos, ¿sí? Tercero, ¿cuál es el nivel de compromiso que estoy teniendo con esas personas? ¿Qué estoy haciendo para que mi cliente interno sí de alguna manera sienta que estoy comprometida con lo que hago o con lo que sus necesidades, ¿cierto? Con lo que tiene que hacer. Y cuarto, y no menos importante, ¿qué estoy haciendo para mejorar esas relaciones interpersonales con el cliente interno? Estoy en una posición de confianza tal en mi trabajo que anulo la opinión del otro. Estoy en una posición tal de que me estoy priorizando yo y entonces no importa si paso por encima del cliente, ¿cierto? No importa si no le digo a mi compañero, si no le permito que se exprese en la manera como se relaciona con, que se exprese cuando tiene una opinión, ¿cierto? En la manera como se relaciona con el jefe incluso, que lo anule. Es mi compañero de trabajo, pero ante mi jefe lo anulo y no permito que dé su opinión o que de alguna manera manifieste las necesidades que tiene en su puesto de trabajo. ¿Qué tanto estoy incluso ocultando la información a mi cliente interno? ¿Qué tanto estoy generando condiciones que hagan que ese cliente interno, que es mi compañero, tenga que reprocesar información o que tenga que buscar la información que yo le puedo dar, que la tenga que buscar con otras personas? ¿Cómo estoy siendo yo consciente de la carga emocional que le genero a mi cliente? Y eso es con el cliente interno nomás. ¿Se imaginan si estamos haciendo cosas tan de pronto inadecuadas o agresivas, pasivas con el cliente interno? ¿Se imaginan cómo estamos con el cliente interno? Con el cliente externo. Incluso cómo puede estarnos percibiendo el cliente externo en las relaciones que estamos teniendo con él. ¿Qué tanta credibilidad estamos generando en el cliente externo?
¿cierto? Porque ese cliente externo de alguna manera toma o retoma mis servicios si se siente bien atendido. Pero incluso puede ser muy bien atendido, ¿cierto? Pero incluso cuando yo como cliente externo, y asuma usted la posición, si usted es un cliente externo y va a un lugar a que lo atiendan y evidencia que las relaciones interpersonales entre esas personas no son las adecuadas, ¿qué sensación de confianza le da ese lugar en donde usted está solicitando un servicio? Piense cuando usted es cliente, si usted va a un entorno y ve que los compañeros no se hablan, no se agreden verbalmente, a usted qué tanta confianza o qué tanto quiere volver a tomar un servicio o volver a comprar algo en ese lugar, ¿cierto? ¿Cierto que cambia? La percepción cambia. Entonces, cuando no estamos en la posición de clientes, sino en la posición de quienes estamos dando un servicio, muchas veces como seres humanos olvidamos que el otro lee en mi entorno laboral sí puede hacer que la persona quiera o no quiera volverse a comunicar conmigo, que la persona solicite un cambio de asesor o un cambio de personal que lo atiende o incluso que se vaya para la competencia, porque la percepción de un ambiente de trabajo agresivo hace que las personas o el cliente pierdan de alguna manera confianza en el servicio que se le va a dar o en el producto que está comprando. Entonces, muy importante, ¿cuál ambiente laboral interno estoy generando con mis compañeros de trabajo? ¿Qué tanta agresividad estoy generando entre mis compañeros de trabajo? Que incluso mi jefe ya lo pueda estar, mi cliente externo ya lo pueda estar identificando y de alguna manera ya no quiera volver a tomar mi servicio, ¿sí? Eso obviamente baja los niveles de rentabilidad. Entonces vamos a una definición básica de servicio, ¿sí? Aquí quisiera de alguna manera preguntarle, también para mirar si estamos viendo las diapositivas de una mejor manera, que esperamos que sí, estamos haciendo todo el esfuerzo para que así sea. Pregunto, Adriana Gil, ¿sí? Bien, Adriana Gil, ¿estás? Hola, gracias. Gracias por responder. Gracias por responder, Adriana. ¿Ves entonces la diapositiva bien? Sí, se está viendo bien. Listo, vamos a leer la parte izquierda de la diapositiva donde dice cómo se percibe el servicio. Es ayudar de manera, Sí, señora. es ayudar de manera espontánea a los demás hasta en los pequeños detalles. Muy Se bien. debe dar como una actitud permanente de colaboración en el trabajo, jefes y compañeros, en la familia, pero también se puede ayudar a cualquier persona que lo necesite, pensando en todo aquello que deseamos que hagan por nosotros y viendo en los demás a su otro yo. Muy bien. Muchas gracias, Adriana. Sí, señora. Entonces ahí dice, gracias, ahí dice viendo a los demás como mi otro yo, ¿cierto? Las cosas que yo haría por el otro y que quisieran por mí. Pero eso va un poco más allá, ¿cierto? Y es que cuando yo le pongo el factor emocional a la ayuda que le estoy prestando al otro, de alguna manera hago que el otro también se conecte conmigo, ¿cierto? Cuando de alguna manera funciono mecánicamente o veo al otro como si fuera una máquina, como fuera simplemente un sistema, de alguna manera entonces también el otro me va a transmitir lo mismo, me va a ver como un sistema, me va a ver como un producto, me va a ver simplemente como algo que produce, ¿cierto? Y entonces, si nos vamos al servicio, las máquinas ofrecen un producto, ¿cierto? Pero los servicios realmente están presentados por todas las personas que crean servicio, que crean relacionamiento con el otro. Si en mi empresa o en mi cargo mi principal función es generar un servicio a un cliente interno y externo, tendría que preguntarme a mí misma cómo estoy en ese relacionamiento con los demás, ¿cierto? ¿Qué estoy manifestando? ¿Qué estoy mostrando al otro? Haciéndolo todo de manera muy mecánica o automatizada, ¿cierto? Como si fuera una máquina más. O de alguna manera estoy dejando ver un poco esa parte emocional, hablando desde lo que considero es lo mejor, desde lo que siento y generando una conexión con el otro. Entonces, cuando se dice que el servicio es una ayuda espontánea a los demás, hasta en cosas de pequeños detalles, en mi puesto de trabajo yo podría mejorar esos pequeños detalles.
Tú tienes esa presentación o tienes ese servicio o tienes eso en tus cargos que quieres mejorar, pero que no has sacado el tiempo para mejorarlo, pero tú sabes que lo puedes mejorar, pero no has sacado el tiempo adecuado para eso, hazlo, ¿cierto? Impregnar de alguna manera ese detalle adicional, humano, en lo que tú representas para otros, en lo que tú le quieres proyectar a otros, de alguna manera. Hacerle sentir al otro que tu servicio es personalizado, que es específico, que le estás entregando un servicio que has elaborado con amor, que has elaborado con entrega, que has elaborado en donde tú esperas que el otro se sienta muy bien y te haya una reciprocidad en esa relación. De alguna manera ese es el servicio adecuado, ¿cierto? Pero el servicio tiene dos características que muchas veces olvidamos, ¿sí? Y es que cuando no soy consciente de mis emociones, se me olvidan también estas dos características principales del servicio. Entonces, el servicio, uno, es irreparable. No es posible, como dice nuestra presentación, no es posible reprocesarlo cuando existe un error. Cuando hay un error, el error quedó ahí. No lo puedo reprocesar, no puedo devolver el tiempo. Puedo tal vez detenerme en el error, pero ya no puedo volverme ante el error que se presentó, ¿sí? Por lo tanto, se debe garantizar la calidad de antemano, analizar muy bien primero antes de prestar el servicio qué fallas tengo, ¿cierto? Si tengo la capacitación o el entrenamiento adecuado, si me he entrenado lo suficiente. De alguna manera tengo que analizar que ese servicio que voy a entregarle al otro que es irreparable, y o el otro como el cliente interno o externo, debe ser correcto, ¿cierto? Porque cuando yo entrego una mala información, el otro replica una mala información y nos volvemos una sociedad de informaciones inadecuadas o incompletas. Entonces ese servicio es irreparable. Yo tengo que analizar previamente qué estoy entregando en el servicio que le estoy dando al otro, ¿cierto? Y la segunda característica que es no es menos importante, que es muy importante, es que el servicio es intangible. Yo no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo saborear, sin embargo se siente y genera recordación. Cuando es un excelente servicio, cuando le estoy diciendo, cuando le estoy dando al otro algo que hice con afecto, que hice con mutua o esperando mutua reciprocidad, valga la redundancia, o cuando estoy entregando al otro un producto al que le puse mucha entrega y empeño, de alguna manera en el otro se genera una recordación y retoma el servicio, ¿cierto? O incluso se vuelve tu mejor vendedor, ¿sí? Te replica el servicio, se lo ofrece a otras personas, le dice a alguien más, de alguna manera te genera la propaganda, la publicidad que llamamos gratuita, ¿cierto? Pero cuando el servicio es inadecuado, también genera una gran recordación y la recordación puede ser la más negativa. Entonces una persona cuando se siente emocionalmente agredida en un servicio, de alguna manera también replica eso y hace que otros no tomen ese servicio. A veces puede que perdamos clientes y nos digamos, ¿pero por qué? Si yo creo que lo hice bien, ¿cierto? Si le entregué en ese momento la información que tenía, pero tal vez no era la información suficiente. O era muy buena información, pero en tu comportamiento no te analizaste y no lo hiciste de la mejor manera. O ya estás tan despersonificado que tienes tan, de alguna manera, naturalizado el comportamiento de agresividad que crees que es normal que esa persona te tome el servicio. Y resulta que la otra persona, de alguna manera, el rechazo al servicio o cuando se queja de alguna manera de tu servicio, te está dando también una oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Analiza qué es lo que estás haciendo. Lo decíamos al principio, no basta con tener conocimiento de experiencia, yo también tengo que analizar de alguna manera cómo están mis emociones. El 80% de mi éxito como trabajador y empleador sí tiene que ver con yo cómo utilizo mis emociones de manera estratégica, cómo las emociones me ayudan a implementar mejor mis conocimientos y cómo esa experiencia me ayuda a enrutar mejor los conocimientos y las emociones para poder obtener mejores clientes. Muy bien. Tenemos unos contactos con los clientes, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de contactos básicos. Están
de manera personal, ¿cierto? Cuando me contacto, la otra persona me puede ver, ¿cierto? Cuando puede incluso tocarme, palparme, de alguna manera hay cierto contacto que yo puedo tener con el cliente interno y externo que me permite entrar en o tener un nivel de confianza o de cercanía e incluso de confiabilidad. También hay ciertas personas que hay que respetar ese espacio corporal porque no todo el mundo quiere que se le acerque, no todo el mundo quiere tener un contacto un poco más cercano con el otro. También tenemos otro tipo de contacto que es el telefónico, ¿sí? Y aunque no vea al otro por teléfono, sí podría interpretar que el otro no se encuentra emocionalmente bien, ¿sí? Y tenemos otro contacto que es por medios tecnológicos o por medios virtuales, como el que estamos teniendo en este momento. Si yo les preguntara, si le preguntara a alguien de las que está conectada o de los que están conectados, ¿cómo puedo yo de alguna manera identificar por medios virtuales que la otra persona no está bien emocionalmente? ¿O qué puedo yo identificar cuando estoy en contacto virtual con la otra persona, sea por chat, sea por videollamada, sea como estamos en este momento conectados? ¿Cómo puedo yo identificar que la otra persona de pronto no se encuentra muy bien? ¿Qué puedo leer en su comportamiento? ¿Qué puedo leer en su tono de voz? ¿Qué puedo leer incluso en la manera como se expresa? ¿Qué es lo primero que ustedes miran o qué es en lo que se enfocan para identificar de alguna manera que el otro de pronto no está bien emocionalmente? Muy bien. Entonces, Katherine, que ahorita no estaba viendo bien de pronto la diapositiva. Sí, Muy bien, Katherine, gracias. Katherine, de manera virtual, ¿tú cómo podrías o qué lees en el otro, qué observas en el otro de pronto para identificar que no se encuentra emocionalmente bien? Pues bueno, sí está claro mucho, pero la manera de escribir es algo que normalmente las personas son más efusivas, incluso asociadas por medio de escritura, se Sí. notan la videollamada, de la persona, los gestos, la manera que está, nos dice mucho que está de su mirada, y el tono de voz cuando es por teléfono también nos dice mucho. Muy bien. De hecho, tienes una muy buena lectura de la comunicación corporal y gestual. Y es muy cierto. De hecho, la manera como yo interpreto las emociones del otro, tengo esa habilidad porque yo también soy un ser humano y también tengo esa expresión de emociones. Entonces, como nosotros expresamos constantemente emociones, puedo identificar y leer muy fácilmente en el otro qué es lo que le está pasando, ¿cierto? Y aunque a nosotros como trabajadores siempre nos han enseñado a ocultar las emociones, de hecho yo soy muy dada en las empresas a hablar de no ocultar las emociones, sino al contrario, aceptarlas, asimilarlas y canalizarlas. Si yo empiezo a ocultar que estoy mal o me niego a que estoy mal y los demás no se pueden enterar y entonces trato de crear una burbuja alrededor mío de protección en donde no dejo que se acerquen, donde no dejo que las otras personas de alguna manera traten de ayudarme, entonces esa burbuja me va a ensimismar, me va a despersonificar, me va a generar desmotivación, me va a generar una carga emocional mucho más elevada y de alguna manera genero en el otro también una carga, porque eso es recíproco, ¿cierto? Por acá en el chat nos dicen, de la forma en que contesta, muy bien, de manera virtual, cuando el otro está contestando, sí puedo leer mucho. Su tono de voz también puedo identificarlo, ¿cierto? Porque seguramente como seres humanos tenemos las mismas reacciones. Puede ser cortante, así es, Sonia, de acuerdo. Como a veces que dicen, estoy más o menos. De hecho, ojalá llegáramos a un momento en donde las personas nos dijeran honestamente, bien, ¿cierto? Más o menos, pero yo sé que lo voy a superar. De hecho, son mejores respuestas que decir siempre estoy muy bien. A mí muchas veces me cuestiona o cuestiono mucho cuando siempre estamos bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que intentas ocultar o qué es lo que intentas que los demás no se den cuenta? ¿Por qué te esfuerzas tanto en generar una burbuja alrededor tuyo en donde todo está bien cuando realmente necesitas compañía o necesitas hasta de pronto dialogar con alguien, ¿cierto? Y es un mensaje también muy específico para los hombres porque en ese sentido las mujeres
tenemos un poco más de entornos protectores alrededor porque a nosotros de alguna manera se nos permite más hablar, ¿cierto? Entonces, estamos angustiadas o tristes y de alguna manera la sociedad nos permite hablar y hablar es así como decimos que la alegría está asociada a la carcajada, ¿cierto? La emoción de la tristeza también está asociada al hablar. Cuando yo hablo y verbalizo mis pensamientos de tristeza, de angustia, de nostalgia profunda, cuando lo verbalizo estoy también de alguna manera manifestando la tristeza y toda esa energía negativa de alguna manera se canaliza y sale. Pero si yo me quedo en mi burbuja y contesto mal, o como nos mencionaban, contesto cortante o más o menos, o contesto de una manera agresiva, sigo en la negación y normalizo ese comportamiento. Y entonces el otro sigue recibiendo mi agresividad y el otro se puede aguantar un tiempo, pero ya va a llegar un momento en donde no va a ser tan tolerante y ahí es donde se generan las rupturas en las relaciones interpersonales. Muy bien, como también el contacto que tenemos con el cliente interno y el externo es por medio telefónico. Por medio telefónico yo no estoy viendo la expresión gestual del otro, pero a partir de su tono de voz puedo identificar o puedo hacerme una idea de cómo está su expresión gestual y corporal. No sé si les ha pasado que muchas veces llaman a alguien y sienten hasta la voz como de que se acaba de levantar, ¿cierto? La voz de que está recostado o que está como no está en su puesto de trabajo y no me refiero a la bulla, me refiero a que la persona está dispersa, ¿cierto? Puede pasar y ahora en teletrabajo puede pasar de manera muy constante, pero ojo que cuando la comunicación constantemente se vuelve así como dispersa, distraída, cuando tengo un tono de voz que no es tan agradable, el otro empieza a perder confiabilidad en mí, ¿cierto? Entonces cuando mi respuesta no es muy coherente o mi respuesta o mi voz se nota como desagradada, o cortante o agresiva, ¿cierto? O con monosílabos, el otro de alguna manera también empieza a responderme de la misma manera. Entonces es muy importante en esa comunicación, más que alargar lo que tenga para decir, también identificar tono de voz, las palabras que estoy utilizando, si me estoy volviendo monosilábico y qué intención tengo en la comunicación, ¿cierto? Se puede presentar, incluso puede pasar con la pareja, que a veces el tono de voz es muy cortante y cuando normalmente estoy expuesta a ese tipo de situación, puede que lleve eso también al entorno laboral. Ojo, que esa comunicación con los seres queridos o con las personas que más queremos, de alguna manera también se refleja en el entorno laboral. Entonces no se trata de que ocultes constantemente lo que estás sintiendo, pero a veces tal vez hablarlo y exteriorizarlo te permitirá estar un poco más tranquilo en tu entorno de trabajo. Hablar con un amigo, hablar con una amiga, hablar con un familiar cercano, incluso a veces un compañero de trabajo podría ser la solución. Y de alguna manera hablas, exteriorizas tu pensamiento repetitivo rumiante, el otro se te vuelve un factor protector y estás mejor en tu entorno de trabajo, además de que te dispersas, ¿sí? Y como el contacto con el cliente interno y interno también es personal, entonces pregunto, ¿sí? Pregunta para todos. ¿Qué tengo que tener en cuenta en la comunicación persona a persona con mi compañero de trabajo y con mi cliente interno? Esta pregunta o nos hace muy obvio la respuesta de disposición, estar atento, alerta al otro, pero yo qué tendría que analizar en mi diálogo o en la manera como me voy a relacionar con el otro, qué tendría que analizar de alguna manera antes de llegar al encuentro con mi cliente interno y externo, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que uno tendría que analizar? Aparte de la postura y de estar muy atento, ¿yo qué tendría que analizar en mi salud mental? Entonces, por ejemplo, Natalia, ¿qué crees Natalia, Natalia Montoya, qué crees Natalia que tendría yo que analizar antes de ir al encuentro con un cliente interno o externo? Hola Natalia, bien. Por acá se nos conecta Briseida.
Hola, Briseida. Muy bien. Por aquí en el chat nos menciona Catherine. Catherine González dice, saber qué quiero decirle, muy importante. Eso se llama preparar la conversación, ¿cierto? Analizar, de alguna manera, premeditar un poco qué es lo que quiero decir. La manera como lo voy a decir, que eso tiene que ver mucho con las emociones, ¿cierto? ¿Qué estado anímico tengo para referirme a ese cliente interno o externo? ¿Qué tantas respiraciones conscientes tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué tanta asimilación de información tengo que hacer? ¿Y qué tanto tengo de alguna manera que tolerar en la posible respuesta que me vaya a dar ese cliente, sea interno o externo? ¿Y cómo lo puede tomar la otra persona? Muy bien. Hago una, de alguna manera, profundización en lo que nos menciona Catherine antes de leer la otra participación, y es que nos dice en cómo lo puede tomar la otra persona. Eso es muy importante, ¿cierto? De alguna manera todos aprendemos a leer el comportamiento de los demás. Yo leo el comportamiento de mi compañero interno, leo de mi cliente interno, que es mi compañero, leo el comportamiento de mi cliente externo. De alguna manera ya sé cuáles son las cosas que yo puedo venderle más fácil, cómo puedo explicarle más fácil, qué lenguaje puedo utilizar. A veces hay personas que aprendemos a leer que requieren mucho el lenguaje técnico, al contrario de otras personas que entre más simple lo digas es mucho mejor, ¿sí? Entonces, de alguna manera, prepararme no solamente en lo intelectual y teniendo en cuenta la experiencia que tengo, sino analizar emocionalmente cómo estoy y cómo voy a organizar las palabras, incluso la secuencia de los temas que voy a tratar con esa persona, con ese cliente interno o externo, es importante. Pero pocas veces hacemos el ejercicio previo a esa conversación importante. Generalmente nos lanzamos, ¿cierto? Entonces, como salga la información y como salga la información es que también se generan perturbaciones en las relaciones interpersonales. Janet Arias nos comparte, yo creería que ver mi actitud, cómo está en el momento. Muy bien, qué tan dispuesta estoy, ¿cierto? Qué tan receptiva estoy. Y más, cuando sé que la otra persona me va a dar una información que de pronto no va a ser tan agradable, ¿sí? O cuando el otro va a darme una información que va a requerir un sobreesfuerzo de mi parte. Y hablo de sobreesfuerzo de que voy a gastar más energía de lo habitual porque tengo que resolver algo, porque tengo que tomar una decisión importante, independientemente del cargo, ¿cierto? Porque el otro me va a plantear un inconveniente que yo ya veía venir, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, analizar mi actitud, qué tan perceptiva qué tan receptiva, perdón, voy a estar, es importante. ¿Cómo estoy? De la forma en que le voy a decir las cosas. Muy bien, algo similar a lo que nos mencionaba Katherine y es qué voy a decir, cómo lo voy a decir y ante una posible respuesta que me vaya a dar mi cliente interno o externo, qué posibles soluciones puedo plantearle, ¿cierto? De hecho, al anticiparse a situaciones para resolver es sumamente importante e interesante, pero a veces pareciera que lo que nos gusta es anticiparnos catastróficamente, ¿cierto? El ser humano de por sí tiene una costumbre terriblemente perturbadora y es que se anticipa, genera pensamientos anticipatorios, catastróficos y los personifica, ¿cierto? Entonces va a pasar algo que va a ser malo y me va a generar tal problema, ¿sí? El otro está haciendo algo que no es adecuado y lo está haciendo para generarme afectación. El otro, el compañero de trabajo o el cliente me va a preguntar algo que yo no sé y entonces me va a descalificar y le va a decir a mi jefe y nos podemos llenar de un montón de pensamientos catastróficos cuando ni siquiera tenemos de dónde realmente confirmar que eso sí puede pasar. Entonces, así como somos tan anticipatorios y de manera catastrófica cuando estamos atendiendo al cliente interno y externo, también tendría que preguntarme, yo qué estoy anticipando, pero de forma resolutiva. Es decir, me anticipo a una situación que puede pasar, pero qué solución posible le voy a dar a esa situación, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer en caso de que se me presente tal inconveniente? O que mi cliente interno o externo me plantee una situación que siento que no voy a ser capaz de hacerlo,
voy a ir pensando a quién puedo recurrir en caso de que se me presente esta situación. Pero a veces no lo premeditamos o de alguna manera no lo analizamos previo a la conversación y entonces llegamos y estamos desubicados o el enojo, al tener una incapacidad de resolución inmediata, el enojo se apodera de nosotros y ese cóctel de emociones termina generando conductas agresivas. Muy bien. Bien, entonces tenemos varias clasificaciones de clientes. ¿Listo? Hay unos clientes muy particulares que nosotros podemos tener tanto en nuestro entorno intralaboral como extralaboral, ¿cierto? Acá hago una énfasis en que entendemos el cliente o el usuario o el paciente, dependiendo de la posición en la que estemos, como aquellos personas que requieren una ayuda o que solicitan una ayuda y que sí o sí van a desgastar nuestra energía, porque sí o sí eso es lo que hace el cliente, el usuario y el paciente. De alguna manera va a absorber algo de nuestra energía. Entonces yo de alguna manera, para evitar que la absorción de energía del otro o que el gasto energético sea mayor, sí tengo que analizar de alguna manera o clasificar el cliente respecto a su comportamiento o a las necesidades que tiene. Entonces tenemos unos primeros clientes o la primera clasificación del cliente es el impaciente, ¿cierto? Entonces el impaciente generalmente zapatea, no tiene tiempo, está siempre muy acelerado, quiere que todo se resuelva de manera inmediata, quiere que toda la organización funcione en pro de él, ¿cierto? Y quiere todo ya, ¿cierto? Generalmente es un cliente que demanda tanta energía o que demanda tanto tiempo porque está acostumbrado a hacerlo todo sobre el tiempo. ¿Cierto? Entonces, no hubo tiempo de hacerlo y lo tengo que hacer en este momento y necesito que me ayude ya en este momento. Entonces, cuando yo ya tengo premeditado un cliente así o un compañero de trabajo así, de alguna manera podría salvarme para ahorrar un poco de energía, anticiparme a esa situación. Entonces, si yo ya sé que el cliente finalizando más o menos el mes se va a volver a comunicar conmigo, ¿cierto? Y va a volver de alguna manera a solicitarme cierta información, pues planeo unos días antes esa información para que cuando el cliente llegue a solicitarme la información yo no la tenga que hacer ya y tenga que parar otras actividades, sino que ya la tenga preparada, ¿cierto? O al menos un porcentaje de esa información para que cuando el cliente me pregunte, incluso de alguna manera mi buen servicio, mi anticipación de la actividad, ya al otro incluso le va a dar tranquilidad y su impaciencia va a disminuir, ¿cierto? Ahí es cuando se habla de este factor humano. Incluso ese cliente que es muy acelerado y muy impaciente, cuando se encuentra a alguien que le da un poco de tranquilidad o un poco de calma, se vuelve completamente fiel a esa persona. Entonces, si hablamos del cliente externo, necesitamos fidelización del cliente. Y si hablamos del cliente interno, yo necesito que el cliente interno de alguna manera valore mi esfuerzo y de alguna manera sea recíproco. Entonces, también en una próxima ocasión, ese cliente va a ser rápido en la información que yo voy a necesitar. De alguna manera, es generar redes de apoyo interna que se dan simplemente cuando me anticipo un poco y busco información que sé que me van a pedir en determinado momento para poderla dar un poco más rápido. Entonces, ¿cómo lidiar con este cliente impaciente? Así como les mencionaba, y también no ceder a sus solicitudes de una manera inmediata, ¿cierto? Sino también buscar un equilibrio. Muchas veces este cliente impaciente, como está tan acelerado, te moviliza de tal manera o te desgasta de tal manera que hasta logra que hagas, en este caso, como unos descuentos adicionales, ¿cierto? O que cometas muchos errores, o que incluso en algún momento termines generando pérdidas en tu servicio o en el producto que le estás dando o en el servicio que le estás ofreciendo. Entonces, de alguna manera hay que buscar como el equilibrio, no dejarse de alguna manera contagiar de esa impaciencia, sino tomarse las pausas. Incluso si yo lo estoy atendiendo de manera telefónica, eso de colocar la musiquita en algún momento también sirve, tanto para su oído como para el oído propio, ¿cierto? Y si lo estoy haciendo por chat, pues de alguna manera es un poco más fácil por medios virtuales generar la pausa para respirar y de alguna manera llevar a la persona también a la paciencia y a la calma. Tenemos otro tipo de cliente que es el lamentador. Para mí el tipo de cliente de lamentador es el que muestra mucho drama y a veces incluso se lleva la lástima, ¿sí? Para Ángela María que está por aquí conectada. Ángela, ¿para ti qué sería un cliente lamentador? ¿O te han tocado clientes lamentadores? Hablamos de cliente interno y externo.
Hola. Hola, hola, buenas tardes, Ángela. Eh, a ver, clientes lamentadores, no, pero sí de pronto le toca a uno con, pues, con personas que adoran, que quieren como, me refiero en el sentido de pedir, digamos, un servicio o un favor y tiene que ser ya, ya, ya. ¿Por qué esto? Porque me lo van a decir, porque tú ya me lo vas a preguntar, porque ya me quieren nada, entonces, pues, como en ese sentido. Ok, entonces ahí mencionas el primer cliente que hablamos, que es el impaciente o el que todo lo quiere para allá, ¿cierto? Que no tiene tiempo o está muy acelerado. Muy bien, de hecho, ese impaciente, y muchas gracias por participar, también se relacionan con el lamentador en el punto de que como es a última hora, también de alguna manera genera lástima, ¿cierto? Entonces es para generarte nostalgia y que te movilices en pro de lo que necesita, ¿cierto? Entonces lo mismo, si yo no puedo cambiar a ese cliente, a ese compañero de trabajo, a esa compañera o a ese cliente externo o esa persona que tengo que atender que es externa pues a mi empresa y que nos genera rentabilidad, de alguna manera hablamos de ser anticipatorios y de llevar la conversación a la calma, ¿cierto? Cuando yo caigo en la lamentación del otro, termino cargándome también con sus emociones, ¿cierto? Entonces de alguna manera llevarlo al equilibrio. No generar ayudas inmediatas y excederme en todo lo que necesita, sino de alguna manera tratar de organizarlo. Listo. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo urgente que necesitas? Y acordar o negociar tiempo, ¿cierto? Bueno, lo que me estás pidiendo no lo puedo hacer para allá, me demoro aproximadamente unas 2 o 3 horas, pero me comprometo a que lo voy a hacer en tal tiempo. De alguna manera es organizar el pensamiento perturbador que tiene la otra persona porque se encuentra desequilibrada emocionalmente y es también evitar la carga propia, ¿cierto? Entonces organizo sus emociones de alguna manera y permito equilibrar mis emociones también. Muy bien. Tenemos otro cliente que es el amiguero, ¿cierto? Que incluso se toma atribuciones que muchas veces no son permitidas y cuando hablo de atribuciones es que se involucra tanto, ¿cierto? En la misma actividad que ya tienes una sensación como de que le tienes sí o sí que ayudar. Entonces te genera como una culpabilidad, si no le ayudo, qué pesar tan formal, todo lo que me contó, todo lo que me dijo, o lo sentí demasiado cercano. Y resulta que muchas veces ese cliente absorbe tanta energía o tanta de tu atención que terminas dedicando mucho tiempo a lo que necesita ese cliente, supremamente amiguero y formalito, pero de alguna manera termina generándote otro tipo de estrés y es que de pronto cometes errores en la atención que le brindas. Entonces, de alguna manera, una manera de lidiar con él es nunca dejarlo liderar el servicio, sino que de alguna manera tú siempre tengas la guía, ¿cierto? Cuando habla mucho, cuando es muy expresivo, incluso cuando en el caso de que llegue el cliente a tu puesto de trabajo y sea muy eufórico y llame la atención de las otras personas alrededor, de alguna manera no es permitir que lidere en ese momento la situación de servicio, sino asumir el liderazgo. Lo mismo pasa por teléfono, ¿cierto? Porque a veces la persona es muy formal, muy amiguera, muy cercana, pero te genera más desgaste o más tiempo del que debería y entonces te retrasa otras actividades. Entonces hay que llevar como un control de la atención, un tiempo, incluso hacer unas pausas en la conversación para que no te desgaste tanto. Muy bien. Tenemos otro servicio, otros clientes, perdón, y es el sábelo todo, ¿cierto? Este sabelo todo tiene que ver con que quiere demostrar que es mucho más o que sabe mucho más que incluso la persona que le va a prestar el servicio. Este sabelo todo generalmente te va a mencionar que conoce a, ¿cierto? O que debes ayudarle porque era un cliente específico de tal servicio y entonces hay que ayudarle más rápido. De hecho, este sabelo todo generalmente está relacionado también con el usuario impaciente. A veces se juntan, entonces es un sabelo todo y aparte impaciente y genera más carga emocional, ¿cierto? ¿Cómo es la manera de lidiar con ellos? Pero hay que dejarlo que hable para conocer hasta, pues, en qué momento como hubo una falla en el proceso o qué es lo que quiere específicamente, pero haciendo preguntas puntuales, ¿cierto? Entonces, listo.
cuéntame en 2 minuticos cuál es la necesidad que tienes y de alguna manera pausarle el tiempo o permitirle a la persona o hacerle unas pausas puntuales en su conversación va a permitir que él también ubique sus pensamientos, ¿cierto? Y también en su discurso un poco más corto, él organiza su pensamiento y me da precisamente lo que necesito, que es entender su necesidad. De alguna manera ahí me ahorro un montón de información que no necesito en la prestación del servicio. Esto me aplica tanto para el cliente interno como el cliente externo, ¿cierto? Entonces es hacer las pausas puntuales para saber qué necesidad puntual tiene y ahorrarme un montón de tiempo y de información. Tenemos también el usuario flojo o el cliente que es un flojo, ¿cierto? Considerado flojo como que todo quieren que lo hagan por él, ¿cierto? De los que están conectados, ¿sí? Andrea, por aquí veo a Andrea Toro, ¿sí? Andrea, ¿para ti qué sería un cliente flojo? ¿O te han tocado clientes flojos? Pues también estaba aquí, y para mí, no sé, como que dices que quiere toda la mano. Como desmenuzado. Muy bien. Con ese cliente flojo, Andrea, y para todos, es importante saber qué comunicación le estoy dando y la simpleza con que le estoy dando la información, ¿cierto? De hecho, esa información debe ser muy precisa, muy corta, y si yo lo estoy atendiendo de manera personal, hasta le puedo facilitar un papelito para que escriba, ¿cierto? Si lo estoy utilizando, si lo estoy atendiendo de manera por correo electrónico o WhatsApp, también puedo sugerirle que guarde esa información en su teléfono para que la tenga a la mano, ¿sí? Porque de alguna manera es decirle que guarde la información para que la pueda releer en otro momento, ¿cierto? Para que haga el esfuerzo de buscar nuevamente la información. Y si lo estoy atendiendo de manera telefónica, es importante hacerle preguntas, ¿sí? Para esforzar su mente a que me diga la información correcta. Entonces, si le dije una información específica, es preguntarle, ¿qué fue lo que le dije? ¿Me recuerda en qué momento es que debe hacer esto? Porque de alguna manera es recordarle o refrescarle su memoria y que haga el esfuerzo de volver a manifestar lo que aprendió. De alguna manera, cuando también la persona o consideramos que es un cliente flojo porque le da pereza retener la información o quiere todo muy desmenuzado, también tengo que analizar cuál es su nivel académico, ¿cierto? A qué se dedica la persona, en qué entorno está llamando, si me está llamando, si es una persona, un cliente y escucho mucha bulla alrededor, pues va su nivel de atención y concentración y memoria de la información va a ser menor, ¿cierto? Ahí incluso a ese cliente le puedo dar la opción de que me dé un número telefónico o un correo electrónico donde pueda enviarle la información para que la tenga a la mano, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, desde el primer contacto con ese cliente, yo analizo cómo estoy, cómo posiblemente está la otra persona, si su nivel de atención y concentración, si es el adecuado, y de alguna manera entonces puedo ayudar o darle mejores herramientas para que tenga la información más a la mano. Y tenemos también el cliente negociador, ¿cierto? Que es el que exige todo y todo lo quiere negociar. Aquí aplica también cuando solicita descuentos, ¿cierto? Cuando quiere negociar el precio, cuando quiere más beneficios de los que ya están establecidos según el procedimiento interno que tengo. Aquí aplica ese cliente negociador que puede ser un negociador de gana y gana, pero generalmente es un cliente que quiere la ganancia absoluta, ¿cierto? Y entonces nos pasa en el cliente interno o en el externo que se puede presentar que de alguna manera la persona está negociando para ganar todo el tiempo, ¿cierto? Ganar el tanto en tiempo como en recursos, como en información, como en acceso a información, o incluso ese cliente negociador muchas veces, que puede ser el cliente interno, de alguna manera quiere como sobresalir, ¿cierto? A veces esa negociación hace que yo pierda más energía, ¿cierto? Porque tengo que explicar, volver a dar la información, tengo que volver a, en la negociación desgasto más energía, tengo que generar más pensamientos y palabras coherentes para que el otro me pueda entender y de alguna manera
disminuir su negociación, ¿cierto? O neutralizar la negociación para que sea un gana y gana y no solamente para su lado. Y entonces ese desgaste energético me va a exigir a mí que posteriormente haga una pausa, ¿sí? Entonces es importante que después de esos clientes como el negociador que te desgastan tanto, hagas una pausa activa, hagas una técnica de meditación, hagas una respiración profunda, te levantes un momento de tu escritorio para hacer alguna actividad, para ir al baño, para tomar agua, para ir a oler algo que te guste oler, ¿cierto? A veces en los entornos de trabajo hasta los mismos olores de las oficinas pueden ser muy agradables, entonces es importante que en ese proceso como de volver a retomar energía, yo sepa con qué cliente debo hacer esa actividad. Muy bien. Y tenemos otros dos tipos de clientes. Hay uno que le llamamos la laguna mental, que es la dificultad para entenderlo todo, ¿cierto? Se diferencia de flojo porque el flojo no entiende porque puede dar pereza en comprenderlo, ¿cierto? O porque está buscando la vía más fácil. Pero también tenemos unos clientes que definitivamente tienen dificultad y puede que no tengan dificultad cognitiva ni para todo, pero para esa información específica tenga dificultad. Ese cliente laguna mental incluso puede tener dificultad porque el tema que le estoy trabajando, que le estoy hablando, va directamente como a sus emociones, ¿cierto? O a su racionalidad. No sé si les ha pasado de pronto con los clientes que son de seguros, que a veces hay un momento en donde puede la persona incluso estallar en llanto. A mí me pasa en mi profesión y en la labor que hago con las personas y es que hay temas que son de tal susceptibilidad que a veces para algunas personas es difícil asimilarlo y no lo aprenden y entonces uno repregunta, vuelve y hace el chiste, vuelve y habla de una situación similar, le solicita que me den ejemplos y a lo último la persona lo que dice es que no, definitivamente no puedo con el tema porque me recuerda a una situación compleja, puntual. Entonces cuando hablamos de la laguna mental, de ese cliente, yo tendría que identificar qué es lo que hace que para esa persona sea tan difícil comprender la información. Eso puedo identificarlo a través de pronto de su estado anímico, cómo me habla, cómo me está escribiendo, ¿cierto? O cómo se está refiriendo si tengo el cliente persona a persona. Pero también entender que la persona te puede dar incluso la historia o te puede contar la historia traumática o dramática, ¿cierto? Y de alguna manera entonces hay que llevar las emociones a tal punto que la persona no se vaya con todas las emociones estallada y no comprenda la información, sino al contrario, de alguna manera neutralizar esa emoción para que sí comprenda la información que le estoy dando. Entonces es importante darle el paso a paso a ese cliente. Nuevamente como el flojo, solicitarle un medio en donde le pueda enviar la información para que en otro momento donde su emoción se haya bajado y ya no tenga tanta laguna mental, pueda entender la información, ¿cierto? Facilitarle algo también para escribir, ¿sí? Y preguntar si comprendió lo explicado. Es la repregunta, eso se llama la técnica de comunicación asertiva, la del disco rayado. Cuando yo vuelvo y pregunto o cuando le solicito al otro que me repita la información que le di. Y tenemos el último cliente, o por lo menos de nuestro cuadro de clientes un poco difíciles, como llamarían algunas personas, y es el cliente enojón, ¿cierto? El que descarga toda su frustración y su ira sobre la persona. Descarga toda su frustración y su ira sobre su compañero de trabajo, sobre la persona que le está brindando el servicio. Incluso este cliente que es el enojón y el que descarga todas sus emociones suele estar muy relacionado también con situaciones muy inmediatas. Entonces estoy muy enojado como cliente porque me acaba de pasar algo muy puntual. Y generalmente ese cliente enojón te manifiesta el enojo, ¿cierto? Te dice el por qué está tan enojado. Generalmente ese enojo está relacionado a algo que la persona considera injusta. Entonces cuando yo atiendo a ese cliente y siento que es un cliente enojado, que está frustrado, que está desmotivado, que está pasando por una situación compleja y me cuenta esa situación, tengo que irme a minimizar su enojo, ¿cierto? Y a tratar de explicarle, sea desde lo normativo, o sea, desde la manera como está viendo las cosas, que no es así de la manera que lo está viendo, ¿cierto? O incluso aceptar que hay un tema de pronto de injusticia, pero que no tiene que ver nada con el servicio que estoy prestando. Entonces, ahí es muy importante de alguna manera manejar esa emoción que tiene el cliente.
no perder la calma y de alguna manera direccionarlo a un estado de calma. Cuando yo logro tranquilizar al otro, incluso aplicando una técnica de respiración, solicitándole a la persona que respire profundo, que eso lo pueda hacer de manera telefónica, lo pueda hacer de manera presencial, entonces de alguna manera estoy generando que el otro vuelva a la calma, ¿sí? Muy bien. Entonces, la pregunta sería, de alguna manera, ¿cómo estoy yo canalizando esas emociones? ¿Cómo me estoy preparando para ese cliente que sé que tengo que atender? ¿Sí? Y ya con esto vamos como cerrando nuestro tema. Entonces tenemos recursos para un buen servicio al cliente. ¿Sí? La pregunta sería, ¿contamos con la infraestructura adecuada para darle un buen servicio al cliente? Muchas veces mi estado anímico puede estar relacionado a que no cuento con los recursos para hacerlo, ¿cierto? Puede que mi estado anímico esté relacionado con que en mi entorno de trabajo entonces estoy teniendo algunas dificultades tecnológicas, ¿cierto? No tengo los equipos adecuados, tengo un computador muy lento, no tengo un número telefónico, se dañó el celular con el que me contacto con todos los clientes, tengo dificultades en la conexión a internet, no puedo acceder a páginas importantes, hay páginas caídas que no dependen de la empresa, sino que son entidades públicas, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, analizar cuando voy a atender a un cliente específico, también darle las razones de por qué en ese momento de pronto no es posible el servicio, pero también analizar de qué manera le estoy diciendo que no es posible el servicio, ¿cierto? A veces puede que la persona se salga de su ropa y a su cliente interno, su compañero, a su cliente externo, de alguna manera le hable de manera agresiva de por qué no le puede brindar el servicio o no le puede ayudar. Entonces va nuevamente a las emociones. ¿Cómo estoy diciéndole al otro que no puedo ayudarlo en su necesidad específica? Entonces, ¿qué equipos tengo? Aquí también es importante, y esto es como un poco de llamado de atención a las personas de las empresas que son líderes de procesos o que se encargan de la infraestructura o los recursos que requieren los trabajadores, y es que sí es importante hacer chequeos constantes de las herramientas de trabajo que tienen, ¿cierto? Yo puedo ser una gran profesional con una mediana o muy buena experiencia en el manejo de emociones, pero cuando yo no tengo alguna manera el recurso para dar un buen servicio, me va a aumentar el nivel de estrés y entonces la carga emocional va a llegar un momento en el que se va a acumular tanto que no voy a saber controlar eso. Y entonces cuando aparte si soy un trabajador que constantemente ha pedido solución a los recursos tecnológicos o de infraestructura, y eso no se ha realizado o se ha minimizado la importancia que yo como trabajador le estoy poniendo, lo que estoy solicitando, de alguna manera también me voy a desmotivar y la atención de los usuarios va a ser más perturbadora. Entonces, de alguna manera, es un llamado a esos cargos encargados de los recursos, hay que hacer chequeos, hay que hacer inspecciones de los puestos de trabajo. Yo de alguna manera desde la empresa puedo facilitar que las cosas funcionen bien cuando de alguna manera facilito los recursos alrededor, ¿sí? Tercero, tengo el recurso humano, tengo la capacidad de respuesta, tengo la capacidad instalada para atender el servicio que me están solicitando. Incluso con el cliente interno, tengo el recurso humano para apoyar a la persona que me está solicitando apoyo. Tengo que buscar recurso humano por algún lugar. ¿Cómo de alguna manera desde mi cargo puedo mejorar el servicio si dentro de mis funciones está el recurso humano? ¿Cierto? Sea líder o sea persona que se encarga eventualmente de algunas actividades donde requiere o tiene a cargo otras personas. ¿Cómo estoy yo de alguna manera ubicando ese recurso humano como optimizándolo para que el servicio para todos sea más efectivo y productivo? También como cuarto recurso, tengo que evaluar los procedimientos. ¿Qué cosas en mis procedimientos ya están desactualizadas? ¿Qué cosas definitivamente ya no necesito en mi proceso? O al contrario, ¿qué reprocesos estoy teniendo? Y ya me los han manifestado mis trabajadores, me lo ha manifestado hasta el mismo cliente externo, me ha dicho que eso es obsoleto, pero yo no he hecho la actualización de esos procesos. ¿Listo? Y también en el servicio al cliente tendría que analizar la información que tengo, qué tan formado y qué tan capacitado estoy siendo para las necesidades que tiene ese cliente. A veces nos falta actualizarnos.
Ojo que también asumir un rol de liderazgo también es que tú eres líder, eres coordinador de área, haces algo en donde tienes personal o no personal a cargo, pero tienes procesos directos a cargo y a veces no te actualizas o no te capacitas o no te informas, ¿cierto? Entonces te vas sintiendo cada vez menos capaz de resolver ciertas situaciones y es porque no se nos puede olvidar que cuando asumo un rol de responsabilidad es porque tengo que estarme actualizando en ese rol. Entonces es importante la lectura que realizo, no solamente la capacitación que me da la empresa, sino de parte mía también que sentido humano le estoy colocando a ese cargo, ¿cierto? Cómo el cargo me puede hacer más interesada en consultar cierta información, en aprender, en buscar, en tener contactos que yo sepa que son estratégicos y que puedo buscar información. De alguna manera, el acceso a la información y a las capacitaciones me permite hacerlo de una mejor manera. Bien, muy bien. Entonces, el costo de un mal servicio. Aquí voy a hacer unas preguntas estratégicas a algunas personas. Entonces, ¿cuánto creen que le puede costar a una empresa perder un cliente? ¿Sí? Si usted tuviera que hacer un análisis de costos, y cuando hablo de costos hablo de dinero, ¿cierto? ¿Cuánto le pondría usted a un cliente en términos de dinero? Si usted lo pierde, usted es dueño de una empresa y usted pierde su cliente, ¿cuánto dinero está perdiendo? ¿Sí? Yo, por ejemplo, en mi labor de psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, siento que cuando pierdo un cliente, de alguna manera estoy perdiendo un porcentaje que podría ser en el año quizás un 20% de los ingresos para mí, ¿cierto? Porque cuando yo gano un cliente y ese cliente me recomienda al otro, mínimamente voy a trabajar un número de horas al año con ese cliente y eso va a representar un porcentaje de dinero anual para mí. Entonces, cuando se pierde un cliente, digo, perdí un 20% del ingreso del año, ¿cierto? Tengo que buscar otra vez ese 20% con otro cliente, tengo que proyectarme porque si soy una empresa o si presto un servicio, de alguna manera el servicio es el que hace que otros quieran retomar el servicio conmigo. Entonces, si usted hace el ejercicio en su servicio, en lo que usted le presta a los demás o lo que usted hace por los demás, sea su cliente interno o externo, ¿cuánto le valdría a usted volver a conseguir otro cliente? ¿O cuánto deja usted de recibir cuando pierde un cliente porque sus emociones le ganaron en la atención de ese cliente interno o externo? ¿Cuánto le cuesta a usted que un compañero deje de hablarle? ¿Cierto? ¿Cuánto desgaste? Incluso si lo llevamos a un tema de el tiempo no lo podemos contabilizar. Aunque hay una película por ahí, no sé si la han visto, que se llama El precio del mañana, que habla de que el dinero es el tiempo, básicamente. Entonces no vivimos lo que tengamos en tiempo, básicamente. Es muy buena. Ojalá vieran la película El precio del mañana. Entonces, si lo ponemos en términos de nuestra actualidad, nosotros, ¿cuánto me cuesta a mí como empleado que un compañero de trabajo me deje de hablar? ¿Cierto? Cuánto desgaste todos los días, cuando lo ignoro, cuando planeo cosas incluso que le pueden hacer daño a la otra persona, cuando se genera conductas agresivas, cuando tengo que utilizar a otro compañero para que vaya y le hable a ese otro compañero, cuando anulo a la persona y entonces tengo que buscar la información por otro lado porque no se la quiero preguntar a ese compañero. Piense cuál es el costo de su vida cuando hay rupturas en esas relaciones interpersonales y cuando a usted le toca retomar la información por otro lado, o cuando desgasta a su compañero del lado porque no quiere hablarle al otro compañero que está después de él, ¿cierto? Entonces, el costo, si leemos en nuestra presentación, el costo de mantener a un cliente suele ser menor que el costo de conseguir a un nuevo cliente. Un cliente satisfecho se convierte en la estrategia de promoción más efectiva para cualquier persona. Y entre compañeros pasa lo mismo. Cuando el otro me identifica como alguien confiable, que soy colaborativo, que soy solidario, que soy amable, de alguna manera los demás terminan tratándome de la misma manera, ¿cierto? Los comentarios atraen potencialmente a los clientes y atraen a otras personas a que quieran ayudarme. Entonces, cuando yo genero un entorno de trabajo que es agradable, que es confiable, que es ameno, el otro se siente seguro trabajando conmigo y su entorno alrededor le genera mayor motivación. Entonces, cabría preguntar, ¿sí?
que estoy haciendo muy bien en mi labor de atender al cliente interno y que estoy haciendo muy mal en mi labor de atender al cliente interno. Entonces pregunto, Diana Díaz, que es una de las personas que está por aquí conectada y que ya estamos cerrando nuestro tema. Diana, ¿qué creerías que estás haciendo muy bien en tu labor para mantener cerquita a tu cliente interno y a tu cliente externo? O para mantenerlos bien. Hola, Diana. Ya te escucho. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas No, pues tardes. yo creo que desde mi labor, desde lo que yo desempeño, mi labor, ¿Sí? para uno mantener el cliente interno, es un buen servicio, dando una respuesta clara y oportuna en el momento que lo requieran. De igual manera para el cliente externo, ya que hay veces nos topamos o encontramos en nuestra labor clientes que son buscas, que son groseros, que tienen la respuesta inmediata. Entonces, con ese cliente hay que saber tratarlo y darle la respuesta que ellos necesitan y que sea clara y entendible para que ellos estén de acuerdo y conformes con lo que están solicitando. Muy bien. Entonces, gracias por la participación. Yo resumiría de alguna manera que es leer el cliente y planear las palabras o pensar qué palabras le voy a decir a ese cliente, ¿cierto? Y cómo estoy emocionalmente para decir esas palabras al cliente. Muy bien. Por aquí entonces también está conectado Mike. Ah, listo. Está conectada por acá también Lina, ¿sí? Lina, ¿nos escuchas? Ok, entonces Marcela Ocampo. Marcela, hola. Aquí la siguiente pregunta, lo que tendríamos que cuestionarnos es qué nos está haciendo falta de pronto para mejorar ese servicio, ¿cierto? ¿Qué rol estoy asumiendo en la salud mental de mis compañeros de trabajo? Recuerden que la posición no es solamente ubicarme en lo que los demás me generan a mí, sino también yo qué estoy haciendo en mi día a día que pueda perturbar la salud mental de los demás. ¿Qué comportamientos estoy teniendo? ¿Qué tipo de conductas agresivas estoy normalizando? Y eso tiene que ver mucho con la cultura organizacional. Cuando en un entorno de trabajo normalizamos el decirle al otro es que es un ineficiente, un bueno para nada, yo no sé qué hace acá, es que es muy incompetente, etcétera. Cuando normalizo ese diálogo y se me vuelve el dialecto, no se dice dialecto, se vuelve el lenguaje común en el entorno de trabajo, pues ese es el lenguaje organizacional. Y la cultura organizacional está relacionada a la manera como yo me refiero a los compañeros. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo que pueda descalificar al otro, que pueda hacerlo sentir mal? ¿Y cómo estoy normalizando que cuando alguien viene a contarme algo que es descalificante para el otro, que es humillante, que es degradante, qué tanto me estoy sumando a esa conducta agresiva para hacer que el otro en su salud mental se sienta afectado, que se sienta desmotivado, que se sienta descompensado? Entonces, muy importante, y les dejo como esta imagen que es muy sencilla, pero que de alguna manera le permite a usted reflexionar, usted qué está haciendo para mejorar su comportamiento, su salud mental y cómo está afectando la salud mental de los demás, cómo se está preparando para atender adecuadamente a ese cliente interno y externo, cómo está reconociendo sus propias emociones en ese proceso y en ese proceso de aprendizaje, porque hoy también estamos aprendiendo cosas nuevas y por el contrario, ¿de qué me tengo que desligar? ¿Cierto? Así como hacen las águilas cuando están
como volviendo a que vuelva a crecer su pico y sus garras y sus plumas que vuelvan a crecer. Yo de qué me tengo que desprender de alguna manera en mi comportamiento, que últimamente puede ser muy agresivo, de qué me tengo que desprender. Me tendría que desprender de un ego muy elevado, de una altivez constante. Me tendría que desprender de esa percepción que tengo de que siempre tengo que parecer que lo sé todo. Como hablamos ahorita del cliente de saberlo todo. No siempre hay que saberlo todo. De hecho, es muy valiente decir que hay algo que no se sabe hacer, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esa salud mental en el entorno de trabajo depende mucho también de la actitud que tenga cada uno, ¿sí? Muy bien. Así entonces finalizamos nuestra capacitación o nuestra formación, nuestro encuentro virtual, que procuramos sea más un diálogo o un tiempo de aprendizaje, de encontrar aquellas cosas que de alguna manera podemos mejorar o que necesitamos mejorar en nuestro entorno, ¿sí? En cuanto a la parte normativa que les hablaba, puede que se presenten algunas dudas, ¿sí? De pronto quienes se encuentran conectados como invitados y que tengan alguna duda en cuanto a la parte legal, en lo que deben analizar las empresas, en cuanto a cómo nos encontramos en cuanto a riesgo psicosocial, analizar o hacer evaluación de posibles enfermedades de riesgo psicosocial. De pronto, ¿alguno tiene alguna duda en esa parte normativa o en el tema que tratamos el día de hoy? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, agradecemos a todos la participación, agradecemos el espacio que se regalaron también para un aprendizaje de alguna manera diferente, porque hablar de la salud mental no siempre es muy fácil, además porque toca asimilar y aceptar muchas cosas. Y espero que de alguna manera eso no solamente lo lleven a su vida laboral, sino también en las relaciones interpersonales que tienen con ese otro entorno alrededor que nos aumenta o nos mejora nuestra salud mental, pero que también de alguna manera puede desequilibrarnos, ¿cierto? Lo importante es siempre aceptar qué es lo que tengo que mejorar para empezar y partir de ahí para mejorar mi comportamiento y no normalizar las conductas agresivas que tengo con las personas con las que interactúo constantemente, que son muy importantes y que hacen parte de las redes sociales de apoyo. Muy bien, muchas gracias. Te agradecemos a ti, Daniela, por esta buena postura el día de hoy. Gracias por asistir a estos eventos que tienen como finalidad ayudar a nuestros clientes y empresas aliadas en múltiples temas. Así que los seguimos invitando a que puedan participar mes a mes de este Construyendo Juntos nuestro sistema de calidad. En el chat dejamos el link de evaluación. Allí podemos dejar también nuestros comentarios, qué les pareció la temática o qué otra temática les gustaría que pudiéramos presentar, qué profesional quisieran que pudiéramos invitar a estos eventos con el objetivo de que podamos beneficiarnos, y recuerden que es un evento sin costo y es totalmente digital. Así que les agradecemos a todos los asistentes, a los que participaron. Gracias porque fue muy ameno. Le agradecemos a Diana, le agradecemos a Diana Benjumea, a Diana Díaz, a Isabel, a Janet Arias, a Catherine Cano, que estuvo muy participativa, a Lady Munera. Recordemos entonces, en el chat les dejamos el link para entrar a la encuesta de satisfacción, allí dejar todos sus datos para también enviarles un certificado de asistencia a este evento. Entonces les pedimos que puedan ir allí y en los siguientes días enviaremos un certificado de asistencia para que puedan guardar. Agradecemos a Marcela, a Marlon, a Marta, a Natalia, a Paula Posada. Gracias por la asistencia. Y a Daniela. Daniela, muchísimas gracias y damos por finalizado el evento de
este mes. Muchísimas gracias.